mis hermanos que están encargados de recibir la ofrenda, que se preparen. Y vamos a buscar en aquello que hemos preparado, porque así dice la palabra del Señor: cada uno de lo que propuso en su corazón, lo que propuso en su corazón, no por tristeza o necesidad, porque el Señor ama al que adora al débil. Yo quiero que sigamos en este espíritu de adoración, porque la oración, la ofrenda, los avisos, todo es parte de nuestra adoración a Él, nuestro culto racional a Él. Y en eso estamos, adorándole a Él. Mi hermano Jaime, si puede orar por la ofrenda. Señor, te alabamos y te damos gracias en esta hora por poder alabar tu nombre, Señor, a través de la alabanza, a través de la oración y a través de nuestras ofrendas. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda hacerlo con gratitud, con gozo en su corazón. Bendice, Señor, a aquel que lo va a hacer. Provee también al que no tiene, Señor, para que también pueda hacerlo con gratitud a ti, Señor. Provee los medios, Señor. Si alguno está sin trabajo, Señor, sé también proveyéndole una fuente para que él pueda hacerlo en otra oportunidad. Te damos gracias por todo en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos, los de la ofrenda. Solo a ti sea la gloria, Señor, de lo que tú nos das. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria. Por lo que Él hace y ha de hacer en su vida, mi hermano. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, recibe nuestra ofrenda y nuestro cántico como olor fragante de ti, Señor, y permítenos acercarnos delante de tu mesa, Señor. Gracias, Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Voy a dejar al pastor Luis para la ceremonia que sigue. Qué lindo se ve el templo. Me pone la cara redonda. Cuando les veo, cuando están todos, hay algunos asientos desocupados. Hay asientos acá adelante, pero los que están de pie, ahí, desocupados, completo. Pasen, por favor, no se miren para ningún lado. Hay asiento acá, vengan nomás. Vengan nomás. Sean obedientes. ¿Eh? Hay lugar ahí, por ahí. A ese lado también.
¿O lo llamo por nombre? Acérquense, tomen asiento, no tengan ningún temor. Yo voy a pedir a los líderes de la iglesia que están designados para participar de la cena del Señor, para ofrecerla, entregarla, repartirla, que pasen acá adelante, por favor. Hay algunos diáconos que dejaron a alguien designado para hacer este trabajo. Entonces, 2, 4, 5, 6. Tengo hombres, me falta un hombre. Ya, pues, hermano Jaime, pase adelante. Ya vamos a orar al Señor. Lo que hacemos acá al unirnos y formar un círculo en torno a la mesa, de alguna forma está representando la unión que debe existir entre nosotros. Y debemos estar unidos. La mesa nos convoca a unirnos, la mesa nos convoca a tener paz y a tener comunión los unos con los otros, ¿ya? Entonces vamos a orar en esta hora y pedir que el Señor pueda bendecirnos en este instante. Querido Dios y Padre nuestro, nos presentamos delante de ti en esta hora. Pedimos que tú, oh Señor, nos presida en este acto tan importante, Señor, de tanto significado para nosotros como iglesia. Queremos rogarte que tú sigas bendiciendo, oh Señor, nuestras vidas, nos hables a través de tu palabra, a través de este acto también. Es un acto, oh Señor, recordatorio con un profundo simbolismo, oh Señor, y queremos que tú nos ayudes, oh Señor, a disfrutar de este instante también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden proceder a repartir? ¿Quiénes pueden participar? Todos aquellos que son miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, y que se sienten en plena comunión con el Señor, que han avanzado en su fe y están dispuestos a continuar siguiendo al Señor siempre. Si hay hermanos de alguna congregación hermana que está aquí de paso, que ha venido, como conversé por ahí con una pareja que viene desde Calama, ellos son de la Alianza Cristiana y Misionera, pueden participar de la mesa del Señor si ellos estaban allá participando de la iglesia también. Así que queremos que puedan todos recibir este pan, esta copa, esperarnos para que juntos nos sirvamos. Recordemos que es el deseo del Señor que participemos de la mesa en forma digna, ¿no? Entonces tenemos que tener algunos requisitos que nos hacen ser dignos de participar en la mesa del Señor, ¿ya? Como ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces queremos que ustedes se sientan. ¿Estamos todos distribuidos? Ya, el pan, la copa va siguiendo al pan, por favor, distribuyan. Mientras leo lo que dice la palabra del Señor, aquí en el capítulo 22 de Lucas, dice, el Señor está diciendo esto: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta es la instancia en que el Señor establece como algo que debiéramos estar haciendo siempre, ¿ya? El apóstol Pablo amplía esto diciendo que cada vez que nosotros participemos de esta mesa, estamos anunciando la muerte del Señor, recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. Es un acto conmemorativo, no es un nuevo sacrificio, el sacrificio ya fue hecho,
luego vamos a ver la palabra también. Entonces, solo que aquí estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. El pan representa el cuerpo del Señor, no es el cuerpo, es representativo del cuerpo. El vino, el jugo de la vid, representa la sangre del Señor Jesucristo. El pan que ustedes tienen en su mano, en un momento fue una unidad, fue partido. Fue partido para que nosotros podamos participar de él. Así también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue partido, molido por nuestros pecados. Y de esa forma nosotros somos bendecidos a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. La copa que tienen en su mano representa la sangre que fue derramada en remisión. Él pagó el precio por ti y por mí, para que nosotros podamos tener comunión con Él y también entre nosotros. Sigan nomás, hay suficiente. ¿Necesita también? No. Vamos a esperar que sigan distribuyendo. Entonces, juntos nos vamos a servir. Pastor Patricio, de gracias por el pan. Señor nuestro Dios, en esta hora, Señor, oramos con mucha humildad, Señor, como tu pueblo, reconociendo, mi Dios, que hace 2000 años fuiste clavado en una cruz, Señor, llevando la miseria de este mundo, toda injusticia, toda tragedia, Señor. Señor, no lo entendemos. ¿Por qué tuvo que ser así? Solo, Dios mío, en esta hora te damos gracias. Nos recogemos, Señor. Te pedimos perdón por nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras mentiras, Señor. Acuérdate, Señor, que somos polvo de la tierra y perdónanos también. Amén. En el nombre de Cristo oramos con gratitud. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Sirvámonos del pan. Hermano Erwin, por la copa de gracias. Padre amado, te damos gracias porque podemos recordar, Señor, el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Por intermedio del cual, Señor, nosotros, sin merecerlo, tenemos la redención de nuestros pecados. Bendícenos, Señor, y quédate en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Sirvámonos de la copa a todos. Voy a pedir al apoyo musical, a los del ministerio que pasen adelante, nos guíen en esta canción que cantamos generalmente cuando hacemos este acto.
Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Mientras los hermanos retiran la copa. Si quieren ponerse en pie, háganlo. Vamos a unir nuestras manos. Acá viene Roberto por ahí. Gracias, papá, por estar en la mesa que convoca a todos los herederos del reino de los cielos. Es una mesa de comunión contigo, una mesa de comunión entre nosotros también. Derriba siempre todo lo que haya que derribar para que nuestra comunión sea completa. Oramos por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Me daban ganas de terminar con el culto ahí, pero ustedes me iban a pedir el postre. Espero que sea postre el que tenga para ustedes en esta hora. Vuelvo a recordar que tenemos dos citas importantes. Una de ellas es para este viernes. Todos los que han vivido encuentro matrimonial y forman parte de Alma están convocados para este viernes a las 20 horas. ¿Ya? Queremos tener una gran reunión. Queremos saber cuántos somos, dónde estamos, aunque ya lo sabemos en alguna medida, y cómo nos involucramos en esta tarea. Así que, y la otra es la revista semestral de la iglesia. Para el primer domingo de septiembre tendremos un culto a las 10 y a las 11:30 está la convocatoria para la sesión. Todos los miembros de la iglesia deben estar presentes, ¿ya? Deben hacerse presentes. Veo a la Cookie allá. ¿Cuándo volviste, Cookie? ¿Ah? ¿En junio? Hoy yo no te había visto. Ya me alegro de verte acá. Abran sus Biblias en Hebreos
en el capítulo 9, verso 23 en adelante, es un pasaje muy importante, muy interesante. Y quiero que compartamos algunos pensamientos que están, por cierto, en la palabra del Señor y que solo hay que tratarlos, extraerlos para meditar en ellos. Hebreos capítulo 9, verso 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y volviendo luego, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos
firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Es un pasaje extenso, pero encierra una sola idea. La carta a los hebreos, si bien es cierto, no podemos saber a ciencia cierta quién es el autor, quién escribió esta carta, pero sí tenemos de seguro de que es una carta dirigida a creyentes hebreos, es decir, a cristianos hebreos que habían conocido del Señor Jesucristo y habían rendido sus vidas al servicio del Señor también. En esta carta hermosa quiero decir, en forma de introducir los pensamientos que quiero compartir con ustedes, que están al final del pasaje que leímos, podemos nosotros encontrar al menos 11 exhortaciones para estimular la confianza de los creyentes hebreos. Y como dije en el primer culto, también para estimular nuestra propia confianza como creyentes de este tiempo. Necesitamos nosotros en este tiempo también ser animados, ser fortalecidos, ser exhortados para continuar la carrera que hemos iniciado desde el día en que nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Desde ese instante hemos iniciado un caminar con el Señor. Nuestros hermanos pentecostales dicen siempre cuando hablan y se refieren a la vida cristiana, estoy caminando. Y no están errados, ¿no? Va a decir, nosotros vamos caminando y vamos avanzando en este camino que hemos iniciado. Quiero mencionar estas 11 exhortaciones que están ¿cómo se llama? En imperativo, en el orden imperativo. Aquí en hebreo. No escucho bien. Pero son verdaderas exhortaciones que nos animan. Por ejemplo, tenemos ahí, temamos. Está en el capítulo 1, verso 4. Temamos. ¿Quién en la vida no se enfrenta a temores? Y a veces estos temores nos arrastran en forma negativa, pero en este caso es algo positivo. Tener temor aquí es tener respeto, reverencia y obediencia hacia nuestro Dios. Procuremos, en la segunda, capítulo 4, verso 11, procuremos. No debemos quedarnos solo en el paso inicial del desarrollo de nuestra fe, sino que tenemos que continuar y debemos procurar cada día el querer avanzar un poco más. Acerquémonos pues confiadamente, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos confiadamente, vamos adelante. Ahí en el capítulo 6, verso 1. Vamos adelante. Acerquémonos, capítulo 10, verso 22, donde estábamos leyendo. Acerquémonos, tengamos la valentía de acercarnos cada vez un poco más hacia el Señor para ir conformando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Él. Va a decir, como Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. Mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Un día nosotros decidimos abrir nuestro corazón y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Esa es nuestra profesión. Hicimos una profesión de fe, así la definimos, así la llamamos. Mantengamos esa profesión que un día hicimos. Considerémonos, capítulo 10, verso 23 decía ese, considerémonos unos a otros
capítulo 10, verso 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos. Qué bien nos hace el poder tener consideración, el poder valorarnos, el poder apreciarnos, el estimarnos los unos a los otros, para que nos estimulemos. Cuanto más nos conocemos, tanto más nos podemos estimular mutuamente. Cuanto menos nos conocemos, menos nos importa lo que esté pasando con el otro. Pero cuando nosotros nos estimamos y valoramos a nuestro hermano, queremos que ese hermano no se quede en el camino, no se quede a la vera del camino, sino que vuelva, comience a caminar de nuevo otra vez en la senda. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, capítulo 12, verso número 1. Despojémonos de todo peso, las cosas que tienden a quitarnos las fuerzas, aquello que se transforma en una carga para nuestra vida. Despojémonos de aquellas cosas, llámense como se llamen esas cargas, debemos despojarnos de ellas. Sirvamos a Dios. El servicio a Dios es algo importante. ¿Cómo nosotros servimos a Dios? Cuando llegamos aquí, nosotros decimos que estamos sirviendo a Dios. Es de cierta forma sí. Pero hay un servicio a Dios que le agrada profundamente y con el cual Él se siente gratificado con nuestro accionar, con nuestro actuar como hijos suyos. Y este tiene que ver con el compartir de nuestra fe con otros, el poder hablar a otros acerca del Señor Jesucristo. Él se agrada de vernos juntos, de que estemos aquí, pero también Él quiere que nosotros no nos quedemos solo entrampados en lo que es lo litúrgico, que se transforma en lo religioso en nuestra vida. Tenemos que ir un poco más allá en nuestro servicio al Señor. Y aquí viene el otro, salgamos. Capítulo 13, verso 13. Salgamos. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Salgamos afuera. Salgamos allá afuera. Es allá afuera donde nosotros tenemos nuestro quehacer. ¿Ya? Es allá afuera donde la gente está necesitando de nuestro servicio, de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Es allá afuera donde la gente espera que alguien pueda tenderle un salvavidas. Es allá afuera donde la gente está esperando que nosotros tengamos alguna palabra de aliento para una circunstancia difícil que está pasando. Tenemos que aprender a salir allá afuera. Y la número 11, ofrezcamos un sacrificio de alabanza. Lo que nosotros podemos cantar acá puede ser un sacrificio de alabanza. Podemos llevarnos un día entero, si queremos, cantando al Señor, alabando a nuestro Señor, porque Dios se agrada de la alabanza de su pueblo. Es más, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿ya? Así que tenemos que, estas exhortaciones que están aquí presentadas, que yo tomé usando la Biblia Thompson, aparecen estas cosas. Y uno tiene que tratar de sacarlas para compartirlas también, ¿ya? Con los sacrificios judíos que se realizaban, leímos que cada año se ofrecía sacrificio, cada año, ¿ya? Con los sacrificios judíos que eran repetitivos continuamente, no pudo quitarse el pecado de en medio. Cada año que se ofrecía un nuevo sacrificio por el pecado de la nación, era recordado entonces el tiempo pasado. Por eso era importante que cada vez se hiciera este sacrificio. Ahora, Cristo, por medio de su gran sacrificio único, sí, Él tenía el poder para quitar el pecado. El pecado fue quitado por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Razón tenía Juan el Bautista cuando presenta al Señor Jesucristo. Le ve venir cuando Él está en el Jordán,
bautizando y ve venir al Señor. Y cuando Juan ve venir al Señor, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Con su sacrificio, quizás Juan visualizando lo que vendría. El testimonio que Juan tenía era el testimonio del Espíritu, que le hizo sentir de que aquel que venía allí, él venía con la capacidad de quitar el pecado de en medio. ¿Ya? Así que el sacrificio del Señor Jesucristo es absolutamente superior a todo sacrificio del Antiguo Testamento. El concepto importante dentro de toda la carta a los Hebreos tiene que ver con la superioridad del Señor Jesucristo. Él superior a los ángeles, Él superior a Moisés, Él es superior entonces en su sacrificio a todo sacrificio del Antiguo Testamento. Así que la superioridad del Señor Jesucristo está siendo exaltada en esta carta. Más que todo, y que todas las enseñanzas y exhortaciones prácticas que nos presenta esta carta, podemos ver en los versos 19 en adelante hasta el 25, aquí podemos ver que nosotros somos honrados con un gran privilegio. El gran privilegio con el cual nosotros somos honrados es que podemos entrar hasta la misma presencia de Dios, cosa que en el Antiguo Testamento no era posible. En el culto levítico, el sumo sacerdote era la única persona que podía entrar solo una vez por año hasta el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar que representa la presencia de Dios. Allí Dios se hacía presente y el sumo sacerdote tenía que entrar atado un pie con una cuerda. Por si quedaba al interior de ese lugar donde no podía hacer nadie entrar a sacarlo, sino lo tiraban de la cuerda arrastrando, porque alguien que osara entrar podía quedar fulminado, podía caer muerto al interior del lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos el privilegio maravilloso de entrar a la misma presencia de Dios. Hay un camino nuevo abierto para que tú y yo lleguemos ante la presencia de Dios. Y eso lo está diciendo el texto. Nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. El día en que el Señor Jesucristo fue levantado en la cruz, en la hora que Él entrega su alma, su espíritu, cuando Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese instante la Biblia nos relata que el cielo se oscureció y el velo del templo en ese minuto se rasgó de arriba a abajo. Y no era un velo cualquiera, no era del espesor de una tela de este tiempo, era hecho con pelos de cabra, era sumamente duro, al menos tendría, pienso yo, unos 5 centímetros de espesor, o quizás más, no lo sabemos. Pero era un velo tremendamente grueso, tremendamente resistente también, no era fácil de romper. Pero ese día el velo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando entonces que la entrada a la presencia de Dios quedaba expedita para que nosotros podamos entrar hasta la misma presencia de Dios. Y hoy nosotros podemos acercarnos a la presencia de nuestro Dios, a la presencia de Papá, y podemos entrar con nuestra adoración, con nuestra alabanza hasta la misma presencia de Él. Hoy no necesitamos un intermediario, tenemos un gran sumo sacerdote. Ya nos abrió camino. Y teniendo, dice el verso 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
¿Cuál es el rol de Él en este tiempo? Es el rol de intercesor. Él está intercediendo por ti y por mí. Hay un enemigo que nos va a acusar, que llega hasta la presencia de Dios. Y cuando nosotros metemos la pata, ¿ustedes creen que se queda calladito, tranquilo? Yo creo que él a toda carrera sube y dice, ¿viste lo que hizo? No voy a usar nombre porque... Entonces tenemos que saber que tenemos un acusador. Es como el rol del fiscal, ¿no es cierto? Como el rol del fiscal. El fiscal acusa y el abogado defiende. Y ese es el papel de nuestro Señor Jesucristo delante de la presencia de nuestro Padre que está en los cielos. Sabiendo que tenemos un camino abierto, sabiendo que tenemos un intercesor, un gran sacerdote en la casa de Dios, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros entonces? Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, dice, ¿cómo? Con un corazón sincero. Va a decir, seamos nosotros mismos. Como yo decía en el primer culto, a veces podemos aparentar y podemos aparentar ser lo que no somos. ¿Ya? Tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que presentarnos delante del Señor con nuestras virtudes, pero con nuestros defectos. Y el Señor, en su misericordia, Él nos atrae. Tenemos que sí ser nosotros sinceros, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros hierros, nuestras equivocaciones, reconocer que hemos actuado en forma incorrecta, que no es la mejor forma en la que nosotros nos hemos conducido. Tenemos que reconocer entonces con honestidad cuáles son nuestros problemas. Purificados los corazones, dice, de mala conciencia. ¿Cómo podemos purificar nuestro corazón de mala conciencia? Y lavado también los cuerpos con agua pura. El sacerdote y el sumo sacerdote no podía entrar a oficiar a menos que pasara por el lavacro. Esto que ustedes ven aquí no es una copa. Eso representa un lavacro, no está bien diseñado. El lavacro era una fuente grande que en el centro se levantaba esto como una pileta. Entonces era suficientemente hondo abajo, tenía un ruedo, para que cupiera suficiente agua, para que el sacerdote o el sumo sacerdote entrara allí y entonces se lavara. Y se ponía debajo de esta figurita donde estaba el agua constantemente cayendo, como si uno se pusiera debajo de la ducha. Allí el sacerdote se lavaba, se purificaba. Y no podía entrar a oficiar si no pasaba por el rito de la purificación. Era absolutamente indispensable que él pasara por ese lavacro. Así que cuando ustedes vean esa figura, no piensen en una copa, es un lavacro. Es una gran fuente que derramaba agua desde arriba y el sacerdote se metía allí dentro para, decirlo en palabras comunes y corrientes, bañarse. Tenía que bañarse, tenía que lavarse, purificarse. Y la figura de Pedro, ¿se acuerdan cuando el Señor está lavando los pies? Y Pedro dice, a mí no me lava los pies. Entonces el Señor dice, si no te lavas no tienes parte conmigo. Entonces Pedro dice, Señor, entonces todo enterito, por favor. Entonces el Señor le dice, no, ya ustedes están limpios. ¿Qué es lo que provoca limpieza en la vida del creyente? La palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos comunión con la palabra. Leamos, nos familiaricemos con la palabra.
la estudiemos, la meditemos. Si ustedes supieran, mi sueño está entre Biblia y sueño. Porque el Señor trabaja así con uno. Yo me voy a dormir y en mi mente está el pasaje que he leído, los pensamientos que surgen a través de ese pasaje. Yo me estoy predicando a mí mismo mientras estoy durmiendo, mientras estoy acostado. Es algo que me ocurre. Y no puedo desentenderme en lo que yo me he metido para compartir. ¿Ya? Entonces la palabra es la que provoca limpieza. También dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes y sin fluctuar, sin dudar, sin será o no será. Es decir, que tengamos una convicción profunda en lo que hemos creído, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Nosotros tenemos que tener convicción en nuestra fe como creyentes. Nadie nos debe mover de nuestra manera de pensar. Tenemos que mantener firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La hemos cantado a veces. ¿Cuál es la esperanza que tenemos como creyentes, como cristianos? No escucho, estoy sordo. Tiene que decírmelo fuerte. ¿Cuál es nuestra esperanza? Por un lado, vida eterna, pero ¿cómo se manifiesta en nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos que el Señor vuelva. ¿Amén o no? ¿Cuánto esperan que el Señor vuelva? Hay algunos que no se atreven a levantar la mano. Habrán cosas que corregir por ahí. Esa es nuestra esperanza. La cena nos habla de eso. Todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor recordáis. Anuncié hasta que Él venga, vale decir, Él viene. Él dijo a los suyos que se iba a ir, pero que iba a volver. Si me fuere, estaba tratando de recordar el pasaje. Si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Está allá, con papá. ¿Y dónde quiere que nosotros estemos? También allá con Él. Pero Él viene para llevarnos. Él viene para trasladarnos a ese lugar. Entonces esa es nuestra esperanza. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quien nunca se ve no puede amar a lo que no ve. Si no amáis a tu hermano, a quien veis, ¿cómo amaréis a quien no veis? Lo estoy parafraseando, no dice así el texto. Entonces tenemos que nosotros tener aprecio entre nosotros. Tenemos que tratar de valorarnos. Es feo cuando nosotros hablamos mal de un hermano. Eso es feo. Eso no agrada al corazón de Dios. Tenemos que valorar a nuestro hermano, tenemos que apreciar a nuestro hermano. Tenemos que respetar a nuestro hermano. Tenemos que querer ver a nuestro hermano. Cuando venimos aquí, nos hace bien, queridos hermanos, saludarnos. Nos hace bien pararse de su asiento y salir, ir a conocer, a saludar al hermano. Porque en la medida que nos conocemos, nos podemos amar. Cuando no nos conocemos, difícilmente nos podremos amar. ¿Ya? Tenemos que conocernos. Y la mejor forma de conocernos es saludarnos.
Tenemos que dejar la comodidad del asiento que ya lo calentamos, y pararnos aunque se nos enfríe el asiento, lo volvemos a calentar. Pero no nos quedemos sentados si llega el momento de saludarnos. Y viene la última, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando hay problemas en algún lugar, entonces algunos optan por cambiarse de iglesia. No, esa no es la forma correcta. Como yo dije en la mañana, un amigo le dice a otro que está buscando una iglesia perfecta, donde él se sienta bien. Y su amigo lo queda mirando y dice, mira, si la encuentras, no entres tú porque la va a echar a perder. Entonces tenemos que nosotros mantenernos en nuestra congregación. Debemos aquí animarnos, debemos superar nuestras diferencias, debemos hablar nuestras diferencias. No se arreglan las cosas arrancándose, las cosas se arreglan conversándolas. Y tenemos que aprender, porque si no aprendemos aquí, ¿cómo vamos a tener comunión allá? Lo más posible es que ni podamos entrar allá. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Así que, sabiendo que tenemos un camino expedito, abierto, Él lo abrió para ti y para mí. Aprendamos a entrar hasta la presencia del Señor. Hay una canción por ahí, entra en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Entra en la presencia del Señor y adórale. Él espera que tú puedas entrar hasta su presencia. Él no quiere ya más intermediario. O como aquellos hermanos que andan buscando que alguien ore por él. No. O aquellos que en la radio de repente aparece, hermanito, por favor, ¿puede darme un pancito de vida? Flojera absoluta, sí. Debiera de abrir su Biblia porque allí el Señor le va a hablar. Entonces tenemos que aprender nosotros a acercarnos a la presencia de Dios, entrar con confianza. Debemos mantener nuestra fe firme, fuerte. Nadie nos ha de mover. Debemos entonces nosotros estimularnos también al amor. Debemos amarnos con nuestras diferencias. Tenemos que aprender a amarnos. Así como llamo a mi hermano Eduardo, no, estoy bromeando. Tenemos que aprender a amarnos. No importa que pensemos diferente. No. Tenemos que estimularnos para hacer la tarea. ¿Ya? Por eso es bueno congregarnos. No debemos dejar nuestras congregaciones, porque eso se convierte en una costumbre. Y no es una buena costumbre, es una mala costumbre. Dejar las congregaciones es mala costumbre. Entonces, tenemos que aprender a convivir. Que el Señor nos bendiga en este día. No era un sermón, eran palabras que surgen en la mente loca de un pastor. ¿Ya? Así que pónganse en pie. Vamos a orar. Estamos a buena hora para terminar. Papá, gracias por hacernos ver en tu palabra que tú esperas que nosotros lleguemos hasta tu presencia. Gracias por ese camino nuevo que se abrió para nosotros. El camino antiguo de los ritos y ceremonias ha quedado atrás. Tú esperas que nosotros nos acerquemos a ti con un corazón sincero, en plena certidumbre de la fe que tenemos, con confianza acercarnos a tu trono de gracia. Bendice nuestras vidas hoy y ayúdanos para vivir de acuerdo a tu voluntad, buscando tu rostro a través de tu palabra, a través de la comunión entre nosotros, a través de la oración
acercándonos a tu presencia. Gracias, Señor, queremos que tú nos guardes de regreso a casa, de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero verlo el próximo domingo.